Hola Rafa, ¿estás por ahí? Sí, ya está. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, buenas Hola, tardes. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Enrique, hola Jorge. Bueno, Tal? Rafa, estamos ahí comenzando, ya empezamos la transmisión en YouTube, es la primera vez que transmitimos una clase abierta por nuestro canal de YouTube de la diplomatura. Queríamos agradecerte a vos y también, obviamente, en tu nombre, a toda la gente de Villa María, algunos compañeros que nos han dado una mano en la técnica, nos han prestado incluso el Zoom para hacer esta transmisión, a la gente de cultura de La Calera y de cultura de Río Ceballos, que también se han sumado para tratar de, bueno, ayudarnos a cumplir este objetivo que también tiene nuestra diplomatura, que es compartir saberes y conocimientos que se brindan a los estudiantes eh, de todas las ediciones, estamos en la cuarta edición, y bueno, y aprovechando en este caso, además de la generosidad de los municipios, la generosidad de Enrique, que tengo la suerte de haber conocido en el marco de Mercociudades el año pasado, pero que él ya nos conoce mucho de Córdoba, ha estado no solo de Córdoba, sino en muchos municipios, bueno, haciendo una especie de evaluación, asesoramiento, en algunos casos de Argentina y Latinoamérica, y hoy como ya sabrán la gente que nos está escuchando, Enrique hace muchos años que lleva una tarea de asesor en la Comisión de Cultura de la CGLU, pero hoy tiene responsabilidades de esas que vos sabés muy bien, Rafa, que tiene que ver con la gestión, está encargado de bienestar social de la Alcaldía de Puebla en México, así que también tuvo la amabilidad de hacer su lugar en su agenda para compartir algo que nos interesa sustancialmente en nuestra diplomatura, que es pensar la importancia de las políticas culturales para el desarrollo local, o cómo la cultura es un pilar fundamental para el crecimiento integral de nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras ciudades, ¿no? Eh, Así que Rafa, bueno, también aprovechar para que los saludes y podamos comenzar la clase. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un placer poder desarrollar estas actividades y tener personalidades de renombre que además pueden decir algo realmente importante en orden a la gestión política de la cultura en los gobiernos locales. Entonces, en primer lugar, corresponde agradecer, Enrique, eh, la predisposición, bueno, a Franco, a Jorge. eh, Nosotros estamos, digo, como gobiernos locales frente a un desafío importantísimo, no solo por la pandemia. Me parece que algunas lógicas de mercado hacen de las experiencias estéticas y en ello el arte a veces una cuestión bastante difícil. El disfrute, las cuestiones que tienen que ver con el deseo, con el gusto, con esas percepciones que lo artístico y lo cultural en general, como concepto más global, a veces se dificultan mucho por la dinámica propia de la vida contemporánea o por las lógicas del mercado y a veces las decisiones políticas de los gobiernos locales no pueden lograr decodificar esa situación y como siempre decimos, el hecho artístico tiene un efecto muy catártico y sanador en las culturas. Eh, que lo artístico no pueda darse, que lo cultural no pueda expresarse de alguna manera, es nocivo para las comunidades. Entonces allí el desafío de recuperar la experiencia estética en términos generales resulta todo un desafío hacia el interior de los equipos de gobierno y hacia el exterior para lograr las afectaciones presupuestarias y que la gente, el destinatario de toda esa gestión pública, pueda tomar eso, ser partícipe y generar algo positivo. Entonces, me parece que allí tenemos una cuestión importante
todavía como desafío, como camino a recorrer, como experiencia, y rodearnos de personas como ustedes, la diplomatura de la universidad, ayudan muchísimo a que las gestiones culturales de los gobiernos locales puedan hacer la diferencia y proponer algo que realmente en términos comunitarios pueda valer la pena, pueda ser diferenciador y pueda sobre todo mejorar la humanidad, ¿no? Digo, la humanidad no como concepto abstracto, sino la humanidad que habita en cada uno de nosotros en la vida de todos los días, en las relaciones laborales, familiares. En todo ello me parece que lo artístico tiene que recuperar terreno, básicamente, ¿no? Y en esto popularizar o democratizar el acceso al arte desde las gestiones locales también es otro desafío. Así que bueno, simplemente darte la bienvenida, agradecerte muchísimo, agradecer a la universidad la posibilidad de generar este espacio y decirte que estamos empeñados en hacer de la cultura en la Argentina con una mirada democrática, federal, con territorialidad bien presente, bueno, podamos construir esto que lo declamamos, pero que hay que construirlo y hay que hacerlo un derecho real, y es la cultura como un derecho, y para eso generar los mecanismos para que así suceda. Así que, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Bueno, gracias, Rafa, por ya sumarnos a este espacio de encuentro virtual. Y les quiero contar a la gente que nos está siguiendo que nos acompaña el profesor Jorge Pellisi. Unos minutos les cuento cómo va a ser la dinámica. Por YouTube ahora nos están siguiendo gente invitada que se va a sumar a la exposición de Enrique, y los estudiantes de la cuarta edición de la diplomatura que co-coordinamos con el profesor y magíster Jorge Pellisi, que además de ser co-coordinador de la diplomatura, también es coordinador de la especialización de Administración y Políticas Públicas del Instituto de Investigación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, al cual también obviamente quiero agradecer, y vamos a tener una instancia de exposición de Enrique, y ya quiero anticiparles que, bueno, debido a una cuestión de agenda, como le decía, Enrique está a cargo hoy de un área muy importante de gestión, la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía, entonces vamos a trabajar hasta en una hora más, donde vamos a exponer, que va a comprender su clase, una hora y algunos minutos más, porque después tiene compromisos dentro de su agenda de trabajo, así que bueno, obviamente más que nada es totalmente entendible por las circunstancias que están atravesando muchas de nuestras ciudades en relación al contexto de pandemia. No sé si Jorge querés decir unas palabritas antes de arrancar y comenzamos. Bueno, yo nada más agradecerle a Enrique por su asistencia. La verdad que es una gran oportunidad para nosotros, aparte de hacer esta clase abierta y poder facilitarle a los municipios, a los funcionarios municipales que participen, aparte de nuestros alumnos en la diplomatura. Esta es una diplomatura que la verdad que viene creciendo mucho y básicamente sustancialmente por el trabajo de Franco. Yo solamente acompaño desde el IFAP, así que Franco, felicitaciones por todo esto. Y bueno, muy bienvenido Villa María con su participación y con su aporte. Y bueno, adelante Enrique, después cuando termines tu presentación vemos si queda tiempo de generar algún pequeño diálogo. Muchas gracias. No, pues primero que nada yo agradecer en primera instancia a Franco, que es quien me dio la oportunidad en primer momento, y a la Universidad de Córdoba, el poder estar aquí y platicar con ustedes un poco lo que vamos a dialogar sobre cultura y desarrollo, que ahorita es un diálogo un poco complejo por la gran incertidumbre que estamos viviendo todos. Jorge, Rafa, gracias por la oportunidad. Pues bueno, un poco esto, yo había dispuesto 2 horas, me cambiaron un tema de agenda ahí un poquito improvisado y esto me limita, pero
cuenten conmigo, y se lo decía Franco, yo sé que en este momento, bueno, es un asunto, un espacio formal, es un espacio de la diplomatura, pero cuenten conmigo para cuando sea otro diálogo. Y yo hasta le decía, bueno, abrimos otro foro para preguntas si quieren la próxima semana. De verdad, yo encantado de la vida. Yo vengo del ámbito universitario, trabajé muchos años en una universidad, la Universidad de Jesuitas de aquí de México. Trabajé 12 años y bueno, yo valoro mucho estos espacios, valoro mucho el diálogo con los jóvenes y valoro mucho el estar aquí. De verdad lo agradezco. Y bueno, como decíamos, finalmente el tener ahorita un diálogo sobre algo que, dos temas que nos están cayendo como pedrada en la cabeza, un poco el tema del desarrollo. ¿Qué va a pasar con el desarrollo sostenible, frente a este tipo de contingencias que nadie esperaba? Obviamente nadie está preparado para esto, por eso es una contingencia. Y el poder saber cómo vamos a enfrentar esa realidad y cómo vamos a afrontar esta situación que estamos viviendo. Me parece que nos invita a esta situación, primero que nada, a reflexionar sobre qué tipo de desarrollo queremos y qué tipo de desarrollo es el que hemos construido. Y lo voy a decir así, y acabo apenas de redactar un texto que plantea un poco este punto de, me parece que estamos pagando la consecuencia de haber vivido una cultura de consumo. O sea, la propia cultura humana, el propio hecho de cómo hemos construido nuestras ciudades, cómo hemos desarrollado nuestros modelos de consumo, cómo hemos pensado que esto no tenía límites, sin duda es lo que nos ha llevado a vivir ahorita una situación como la que estamos viviendo. Se venía diciendo mucho el concepto de desarrollo sostenible históricamente, que es aquel que nos permite consumir los recursos naturales principalmente que nuestra generación requiere para sobrevivir, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Y me parece que eso es precisamente es lo que no hemos hecho. Esa definición surge en 1987 en un documento que se llama el Informe Brundtland, y que precisamente planteaba esta dicotomía entre crecimiento y desarrollo, crecimiento económico y desarrollo de manera amplia, qué es lo que debería de implicar desarrollo y a dónde tendría que ir el desarrollo de la humanidad como especie. Y repito, me parece que lo que estamos pagando ahora un poco es la consecuencia de haber culturalmente, como especie humana, creado modelos que pareciera que no conocían límites. Pongo un ejemplo, en 1950 viajaban o hacían vuelos internacionales alrededor de 50 millones de personas por año. En los últimos 5 años viajamos, y me incluyo porque he tenido también alguna movilidad internacional, alrededor de 1.000 millones de personas. Esa es la proporción. La población en este periodo de tiempo se triplicó, pero la movilidad internacional es 20 veces más grande. Pasamos de 50 a 1.000 millones, cuando éramos 2.500 millones, ahora que somos poco más de 7.500 millones, 7.600 millones de habitantes. Entonces, ese es el modelo de desarrollo, y empiezo por aquí, todo esto que tiene que ver con cultura. Bueno, yo creo que tiene que ver, empezando porque ese es el modelo de desarrollo al que le apostamos, es el modelo de desarrollo que estamos reproduciendo. Poquito antes de que empezáramos a entender la dimensión del problema, dialogaba con unos amigos y les decía que me parece que tenemos que empezar a ver los modelos antiguos o viejos o anteriores, los modelos de nuestros viejos, de cómo sobrevivían a cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, yo conozco las características del norte de España por un amigo cercano, y sé que pues matan a los puerquitos, de ahí viene el jamón serrano, hacen la longaniza, generan los distintos productos que luego intercambian entre ellos porque saben que van a estar 4 o 5 meses encerrados en su casa y no van a poder producir nada. Y después ellos generan modelos de comunidad en los que van compartiendo los productos que van generando y van teniendo como una reserva. Yo les decía a estos amigos, hace 4 meses, que se ve tan lejano 4 meses, cuando no pensábamos que esto iba a tener tanta repercusión o por tanto tiempo o tan profunda, yo les decía que teníamos que empezar a pensar en modelos
de desarrollo más pequeños, menos individualistas, más colectivos, más de comunidad, y que precisamente fortalezcan las culturas locales, las culturas y la identidad regional, sin volver esto obviamente un tema de competencia ni de xenofobia, simplemente para entender el modelo de desarrollo desde otra perspectiva. Y que como generación tenemos que empezar a elegir a qué vamos a renunciar. Mi primer lección de lo que estamos viviendo y en todos los ámbitos es de todo lo que tengo, de todos mis privilegios como ser humano que he tenido en los últimos 50 años de vida, que son los que tengo, a qué voy a renunciar a partir de este momento. Me parece que tenemos que tener la capacidad de saber decir qué es lo que tenemos que dejar atrás para cambiar estos modelos de desarrollo. En general, esto implica un poco el entender el desarrollo desde perspectivas diversas. Tengo una presentación, un pequeño documento que le voy a mandar a Franco junto con otros documentos que complementan todos mis dichos, más bien que sustentan todos mis dichos, que vengo aquí a comentar y que amplían mucho lo que yo voy a decir. Evidentemente son documentos de lectura amplia. Pero bueno, el punto es, decía que en 1987 se construyó un documento que se conoció como el Informe Brundtland, y este documento planteaba, lo mandó a hacer la ONU, y este documento planteaba, decía yo, esta dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo. Y el desarrollo, una palabra tan ambigua, ¿cómo entenderlo? Y entonces se le puso un apellido y se le dijo desarrollo sostenible o sustentable. Y a partir de entonces se empezó a hablar de este tema ya de una manera más recurrente en los documentos oficiales de los países, y se empezó a entender entonces que el desarrollo podía tener un ámbito de sostenibilidad o sustentabilidad. Todo lo que es el gremio de ambientalistas se han apropiado de este concepto, y hoy día cada vez que hablamos de desarrollo sostenible pensamos o lo asociamos de manera directa a medio ambiente. Esto quiero comentarles de entrada, es un error. El desarrollo sostenible no habla exclusivamente del medio ambiente. El desarrollo sostenible habla del equilibrio de 3 dimensiones, que es guardar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que pensar en una fórmula en la cual estos 3 pilares o estas 3 dinámicas tienen que coexistir en el territorio, hablando del ámbito local, por ejemplo, hablando de una municipalidad, cómo van a coexistir estas 3 dinámicas y cómo tomamos decisiones que al impactar, por ejemplo, cómo tomar una decisión desde el ámbito social y ver y mirar sus implicaciones en lo económico y en lo ambiental, y viceversa, decisiones en lo económico, cómo implican lo ambiental y lo social, y así, y cómo esta fórmula, esta trilogía, permanentemente intentamos guardar un equilibrio. Esa es la sostenibilidad, el equilibrio entre estos 3 pilares o dimensiones del desarrollo. Y me gusta aclararlo siempre porque, primero, por eso que decía yo, hablar de desarrollo sostenible siempre pensamos en ecología, medio ambiente, ahorrar agua, sembrar arbolitos, y ese es un primer error que debemos de corregir en el lenguaje y más bien verlo de manera integral, todo en estas 3 dimensiones. En 1992 se llevó en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, que generó 2 documentos importantes. Uno se conoce como la Carta de la Tierra y el otro se conoce como Programa o Agenda 21. El Programa o Agenda 21 es un documento que contiene 2.500 recomendaciones a los gobiernos nacionales, ya que es un evento organizado por la ONU. Ustedes saben que la ONU está integrado por países. Después ya tiene varias divisiones y se van agrupando temáticamente diversos sectores, pero la ONU generó este documento que es Programa 21, donde se llamaba así porque era esta agenda de temas que había que afrontar o resolver al abordar el siglo XXI. Ahorita ya hablar del siglo XXI es una cosa del pasado, de hace 20 años, pero en 1992 hablar del siglo XXI era lo más lejano en el futuro o en el horizonte y qué iba a pasar. Recordemos que hasta pensábamos que las computadoras iban a sacar patitas, iban a caminar y los microondas nos iban a morder y había todo un mito ahí de la tecnología a partir del 1 de enero del 2000. Y aquí lo que se planteaba era
cuál era esa agenda de temas que teníamos que abordar y se hacían 2.500 recomendaciones. Este documento tiene 40 capítulos y el capítulo 28 habla sobre el papel de los gobiernos locales. Y entonces lo que dice el capítulo 28 es que estas 2.500 recomendaciones hechas para los gobiernos nacionales había que aterrizarlo en el ámbito local y había que llevar a cabo acciones, lo que se conocía como pensar globalmente y actuar localmente. Cómo íbamos a generar modelos de desarrollo local que tuvieran implicaciones más directas con la población, porque no podemos olvidar que el gobierno local, de los tres ámbitos de gobierno, es el gobierno que tiene más contacto con la población y donde nuestras decisiones como funcionarios impactan de manera más directa y cotidiana a los habitantes. Entonces, me parece que la responsabilidad es amplia para quienes trabajamos con este ámbito de gobierno. Posteriormente, en el 2000, se generó una herramienta que se conoce como Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscaba agrupar estas 2.500 recomendaciones ya en objetivos concretos, con metas concretas, con indicadores concretos, y es un documento que ya contiene 8 objetivos para fomentar el desarrollo sostenible. Todavía este documento no contemplaba 2 temas, que me parece que fue de lo que careció fuertemente. No tomaba en cuenta el papel de las ciudades y no tomaba el papel de la cultura. Y por eso estoy haciendo toda una recapitulación histórica para que más o menos veamos hoy día cómo hay que integrar la cultura en el papel del desarrollo. Posteriormente, esta agenda era la Agenda 2015 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriormente llegó el 2015 y se revisó esta agenda y se generó una nueva agenda que no se conocía cuáles iban a ser sus implicaciones. Un poco antes de que se hablara de esta nueva agenda, que es la Agenda 2030, que hoy todos conocemos también como Objetivos de Desarrollo Sostenible, hubo un movimiento global de cultura para incluir a la cultura dentro de los objetivos nuevos. No se sabía cuántos iban a ser. En 2013, 2 años antes de que se aprobara la Agenda 2030, se buscó construir una agenda donde la cultura tuviera un papel preponderante, un papel importante, y que fuera uno de los objetivos, los que fueran. En ese momento hablábamos del 9º objetivo de desarrollo. Hacer un 9º objetivo que hablara de cultura y el papel en las ciudades en lo particular. Ahí también, y un poquito antes, se estaba ya generando la idea de la cultura como 4º pilar del desarrollo. Es aquí donde entra la cultura ya como un elemento importante, porque entonces los que estamos promoviendo esta visión de ciudad, esta visión de hacer políticas de gobierno, implicamos o pensamos que esta trilogía de la que hablé de desarrollo sostenible no está completa si no la hacemos con una 4ª pata. O sea, la mesa carece de una pata para poder ser más estable, y esa pata es la cultura. No es el 4º pilar porque haya un orden de importancia, sino es el 4º porque deben ser 4 los pilares que sostengan esta estructura de desarrollo, donde pensemos en lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural como un elemento fundamental para que podamos hablar de un pleno desarrollo en un ámbito mucho más amplio. Que si la cultura no está incluida en esta fórmula, carece de una visión o de una dirección, porque podemos tomar buenas decisiones en lo económico, en lo ambiental o en lo social, pero no le estamos dando el toque o la orientación adecuada sin la cultura como un elemento que permea o que genera una transversalidad en todas las otras 3 dimensiones del desarrollo. Entonces, decía yo, se empieza con este movimiento para incluir la cultura como un objetivo de desarrollo. Lamentablemente no se logra, pero bueno, la buena noticia es que se crean los 17 objetivos y dentro de estos 17 objetivos, primero, se incluye un objetivo para el tema de las ciudades, que eso ya es una ganancia. El objetivo 11 habla sobre el tema del papel de las ciudades en el desarrollo, en lo general. Entonces, esa es una primera situación que me parece favorable. Se habla también, obviamente, de fin a la pobreza, de hambre, de salud,
Se habla de educación, de equidad de género, de medio ambiente, de alianzas, de paz, que es otro objetivo que me parece importante como parte de esta nueva agenda. Y hablamos, decía, economía sostenible también, y hablamos de ciudades. La cultura no es lamentablemente uno de los 17 objetivos, perdón, no fue el objetivo 18, pero por lo menos se logró que la cultura esté contenida en varios objetivos. En el diálogo que se establece con alguno de los objetivos, la cultura aparece ya dentro de esta fórmula como una situación importante que tiene un peso fundamental para hablar de desarrollo. Y la cultura vista básicamente desde dos perspectivas. La perspectiva social humana, como lo que hacemos o el legado que dejamos como seres humanos, de lo que yo hablaba al principio de la charla, al decir que estamos viviendo una crisis de la cultura, de lo que hemos hecho nosotros como especie humana, y la cultura desde la perspectiva de las bellas artes, de la construcción artística en sus distintos géneros, y cómo esa construcción artística juega un papel importante, como decía Rafa hace un rato, en el día a día de los habitantes de una ciudad o de una comunidad. Entonces, se entiende la cultura bajo estas dos perspectivas y se genera un documento que plantea, varios documentos, decía yo, les voy a mandar, que hablan sobre cuál debe ser el papel de la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Surge un documento primero, que es un poquito antes, que era la Agenda 21 de la Cultura, retomando este espíritu de la Agenda Local 21 o Agenda 21 de la ONU de 1992. Surge en 2004 este documento donde pone a la cultura en distintos diálogos o a dialogar con distintas visiones. Posteriormente, en 2015, surge un segundo documento que se conoce como Cultura 21 Acciones, que tiene la finalidad de establecer a partir de 9 compromisos y 100 acciones muy concretas, primero una autoevaluación de las ciudades y posteriormente, a partir de esa autoevaluación y la priorización de estas acciones, generar ya una agenda o un plan de acción que comprometa o que permita implementar o visualizar la cultura en los otros ámbitos. ¿Cuáles son esos ámbitos de la cultura desde la perspectiva? Bueno, uno de ellos muy importante, que lo mencionaba Rafa hace un rato, son los derechos culturales. El diálogo que hay entre la cultura y los habitantes desde la perspectiva de los derechos que tenemos como habitantes de un territorio para poder acceder a lo que ofertan las ciudades, para poder tener mayores privilegios desde las propias comunidades marginadas que hay dentro de un territorio, que normalmente pues, se excluyen de ciertos diálogos o de ciertas perspectivas. Muchas veces diseñamos políticas culturales que son excluyentes desde muchas perspectivas. El acceso mismo de los habitantes a los mismos equipamientos culturales. Podemos decir, es que es una actividad gratis, pero tal vez el costo de desplazamiento por la mala movilidad que hay en la ciudad implica que si alguien va con sus 3 hijos a un lugar, tenga que pagar un costo de transporte que puede representar un porcentaje alto de el ingreso diario de esa familia. Entonces, eso, por ejemplo, merma los derechos culturales de los habitantes. ¿Cómo hacemos que las políticas culturales sean más incluyentes y permitan el acceso a mayor número de personas? Y lo mismo, el tema de los artistas y el rol que juegan, que es un debate, un diálogo que mantenía apenas con alguien que respeto mucho y que me hacía ver esa parte también, de que los derechos culturales deben de tener también la perspectiva del artista, no solamente de los ciudadanos. El otro de los compromisos habla sobre el patrimonio, la diversidad y la creatividad. Cómo generamos a partir de la cultura los distintos ámbitos de diversidad y creatividad, aquí ya con una comunidad artística consolidada, cómo se están dando plataformas a estos artistas para que puedan generar y construir también comunidad, cómo a partir de la cultura podemos entender dimensiones artísticas
pero no solamente o exclusivamente desde el arte, sino también desde otras dimensiones como la tecnología, cómo combinar arte y tecnología, por ejemplo, ¿no? Que también se ve en otro de los compromisos. Otro diálogo que establece Cultura 21 Acciones es cultura y educación, un diálogo que pareciera que va implícito, pero que me parece que a veces se ven como cosas distintas y no lo vemos como una misma cosa o no lo asumimos como un diálogo que tenga mayor fuerza o mayor amarre entre ellos, entre estas dos dimensiones. O sea, la educación se ve por un lado y la cultura se ve por el otro, como si la educación no fuera consecuencia de la cultura que estamos construyendo y viceversa, como si la cultura no se alimentara de la propia educación que se genera en cualquier espacio. Entonces, me parece que la relación a veces es obvia, pero no hay que obviarla, hay que identificarla, esta relación, y hay que separar y para poder entender mejor esos fenómenos. Otro ámbito que establece esta agenda de temas es cultura y medio ambiente. Casi siempre cuando hablo de este tema, o pido ejemplos en algún grupo para dialogar, ¿y qué con la cultura y el medio ambiente? ¿Cuál va a ser el diálogo que se establece ahí? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de algo que hago mucho, que es comer. Me gusta mucho comer. La comida es la consecuencia del entorno donde nos encontramos y culturalmente marca y refleja quiénes somos. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos un guiso muy famoso que se llama chile en nogada, que es un guiso de temporada, solamente se prepara durante unos días, unas semanas, porque todos los ingredientes de este alimento se compone de frutas y de cuestiones que se siembran en la región. Entonces solamente se dan en esa temporada, que es ahora en julio, va a venir la temporada de chiles en nogada. Y es una nuez especial, tiene mucha fruta, el relleno del chile es un chile grande, es un pimiento verde, pero picoso, un poco grande, donde se rellena con carne y con fruta. Bueno, eso es cultura y eso está asociado al medio ambiente, porque ese es el reflejo de lo que tenemos a nuestro alrededor y de lo que tenemos en nuestro entorno. Y otra relación que me parece que también hay que entender desde la cultura con el medio ambiente es el papel y la responsabilidad de los artistas con relación al medio ambiente. A veces he visto que con tal de tener un escenario y tener un espectáculo cultural importante, hemos hecho cosas terribles. Hemos tirado arbolitos con tal de que el escenario quede como el artista quiere que quede, ¿no? Porque este arbolito me estorba y necesito que el escenario quede bien. Entonces, a veces también el papel del artista con relación al medio ambiente o el compromiso del artista con relación al medio ambiente no es el mejor muchas veces o en muchas ocasiones. Yo también, y me gusta provocar a muchos artistas con relación a esto, de qué se está haciendo desde el arte, qué se está haciendo desde las diferentes manifestaciones con el tema de difundir, promover tanto el cuidado del medio ambiente como el hecho de que tus propios espectáculos, cuando acaben y te vayas, no dejes todo tirado de basura o no dejes todo aplastado, el pasto maltratado. O sea, ¿cómo vamos a cuidar el medio ambiente también con nuestras actividades culturales? Otro diálogo, el quinto, es cultura y economía, que es un diálogo que ya ha tenido o se ha analizado desde distintas perspectivas. Está la famosa economía naranja, por ejemplo, el PIB, que tiene que ver con la cultura, cómo incorporar la cultura al Producto Interno Bruto de los países, y me parece que es importante ese reconocimiento, porque cuando hay que recortar presupuestos, lo primero que se llevan es la cultura, y no reconocemos cómo la cultura también genera ingresos a la economía de un país. En México hay comunidades enteras que viven de la artesanía que producen las personas, pero no se le reconoce como una producción cultural, se le identifica como un producto X, pero toda esa comunidad de personas viven de esa producción de cultura popular, por ejemplo, ¿no? Con lo que ustedes quieran poner de ejemplo. México es muy rico en ello, en textiles, en temas de canastas, en temas de cerámica, en fin, y no se reconoce como una actividad económica importante. O sea, simplemente se dice, es una actividad industrial o es una actividad, es una artesanía, no tiene un valor cultural, y se desprecia un poco y no se ve el papel que juega directamente.
Cultura, equidad e inclusión social es otro de los componentes de estos compromisos. Este diálogo invita, y de eso hay millones de ejemplos y cada vez se ponen más de moda, hay muchas experiencias recientes en ciudades de cómo la cultura ha generado cohesión social, o cómo ha contribuido a la construcción del tejido social, como se llama ahora, o cómo ha contribuido a la cultura para la paz, por ejemplo. Una vez escuchaba la ponencia de una compañera de Colombia y decía que la palabra cultura tenía una connotación negativa en algunos lugares del territorio colombiano, porque se había usado tantas veces para hablar de cultura de la paz, una cultura de la paz que durante muchos años fue fallida y que no terminaba directamente con la violencia en Colombia, que había territorios en Colombia donde la palabra cultura se asociaba directamente con un valor negativo, porque no había tenido el impacto que se esperaba, una expectativa de decir que la cultura para la paz es la que tenía que prevalecer para terminar con un ámbito, lo que tenía que ver con el narco y esta combinación con guerrilla, lo que vivieron los hermanos colombianos durante muchos años. Pero la cultura, decía yo, me parece que juega un papel fundamental en la reconstrucción de los territorios, desde territorios muy pequeños hasta ámbitos un poco más amplios, y debe de tener un papel fundamental en la identidad y reconocimiento de los territorios. La cultura, planificación urbana y espacio público. También de esto pongo un ejemplo de una vez que en una ciudad pequeña empecé a trabajar con Cultura 21 Acciones, estábamos haciendo el diagnóstico y para mi sorpresa, mi principal seguidor, bueno, no de mi persona, el principal seguidor del modelo, de toda la estructura de la que estoy dialogando, de este diálogo entre cultura y desarrollo, no fue la gente de cultura, no fue la gente de educación, no fue la gente, era el urbanista que diseñaba la ciudad. Y él lo que me dijo fue, híjole, es que si hubiera entendido esto antes, la manera en la que yo hubiera diseñado una ciudad hubiera sido distinta. O sea, si a mí en la carrera de urbanista me hubieran enseñado que la cultura juega un papel fundamental en la dinámica, la vida de las ciudades, con otra cara hubiera yo hecho un diseño de ciudad. O sea, no hubiera cometido los errores que cometí en los programas de desarrollo urbano y tampoco visualizan que la construcción de la ciudad es una postura cultural también. Finalmente, estas ciudades que se están promoviendo mucho, muy al estilo gringo, que son ciudades que promueven el uso del vehículo, del automóvil, los malos, que no hay casi servicio público de transporte, que no favorecen el uso de bicicleta, o siquiera que la gente camine en las calles. Eso es una postura frente a las ciudades. Eso es una postura que los propios urbanistas están imponiendo a los ciudadanos, de decir, tú tienes que consumir un auto y tienes que trasladarte. No puedes caminar porque para llegar de un lugar a otro son 3 kilómetros y tienes forzosamente que usar el automóvil. Quienes conocemos algunas ciudades de Estados Unidos sabemos de lo que estoy hablando. En México, lamentablemente, este modelo también se ha promovido en los espacios modernos como una visión de desarrollo y de decir, wow, esto es innovación, porque son ciudades inteligentes, son smart cities, todo lo haces en automóvil, todo lo haces con el celular y todo lo haces con una aplicación. ¿Y el ser humano dónde está? Y la manera como el ciudadano pueda decir, esto me gusta, no me gusta, la interacción humana, ¿dónde queda? Y me parece que eso, en aras de esta modernidad, hemos cometido muchos pecados. La cultura, información y conocimiento también es el octavo diálogo que establece Cultura 21 Acciones para hablar sobre desarrollo. En esta dimensión, aquí sí, por ejemplo, se habla de una manera trascendente y con un peso muy importante sobre el papel de la propiedad intelectual, por ejemplo. ¿Cuál es el papel que debe de tener, cuál es la dimensión que debemos de dar a los artistas en cuanto a la propiedad intelectual? Sabemos, y cada vez es un problema mayor a nivel global, el plagio de obra, el plagio de lo que se está construyendo, y como gestores culturales, supongo que muchos de ustedes lo habrán vivido o lo habrán observado a la distancia, pero es muy importante el reconocimiento en algunas ocasiones o el poder tener normas, reglas, leyes que regulen la propiedad intelectual y la innovación de manera adecuada. ¿Cuántas patentes están construyendo o cuántas patentes culturales hemos registrado en un país, por ejemplo?
Las patentes normalmente se van hacia el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero no hablamos de una patente cultural que nos permita reconocer el valor de una comunidad. Ejemplos también, hay 2 productores mexicanos que hacen una ropa muy bonita, pero, digámoslo así, robándose los diseños de las culturas tradicionales mexicanas. Toman ese diseño tradicional que se ha hecho por muchas generaciones, por cientos de años, y ellos lo trasladan a una tela de seda, lo venden carísimo en el aeropuerto de la Ciudad de México y registran esa prenda, y entonces están generando que los propios artistas indígenas, los propios pueblos, no puedan utilizar su propio diseño, que todos sabemos que es de esa cultura, porque lo hemos visto desde siempre. Entonces, ese tipo de cosas y de trampas que el mismo capitalismo y el mismo modelo nos ha ido poniendo enfrente, no hemos entendido cómo superarlo y cómo desde la cultura afrontar este tipo de problemáticas. Y por último, el tema de la gobernanza de la cultura. ¿Qué es esto que nos preocupa tanto? De cómo la cultura puede generar condiciones de gobernanza, de estabilidad, de crecimiento, para observar fenómenos desde otra perspectiva. Bueno, así dicho de manera muy rápida y resumida, son los 9 compromisos de los que habla esta organización, por ejemplo, pero hay otros documentos más, donde se puede hablar de alguna manera de cultura y desarrollo y de cómo podemos hacer que la cultura tenga esta visión o esta participación. Yo le llamo diálogo con la intención de eso, de no darle tampoco más peso a la cultura del que tiene sobre los otros ámbitos. Simplemente ponerlos todos en iguales, como decíamos, cultura y educación, cultura y economía. O sea, todo esto ponerlo en un diálogo a la par y no en una situación o querer subordinar. Hay tentaciones gremiales que también he observado mucho. He estado en encuentros con ambientalistas donde pues, el medio ambiente es lo único de lo que se habla. Entonces se dice, si el medio ambiente no cambia, o ahora con el tema del calentamiento global, si subimos el 1.5 grados que va a subir el planeta de aquí a los próximos 10 años, pues sí, efectivamente, no va a haber planeta. O sea, ¿para qué hablar de cultura y ahora de pandemia si el planeta puede colapsar porque se caliente la Tierra 1.5 grados más de temperatura? Y esto puede generar pues, problemas ambientales de dimensiones que tal vez lo que estemos viviendo ahorita sea como una pequeña preparación para lo que pudiera venir. Pero entonces el gremio de los ambientalistas solamente ve sus problemáticas desde el medio ambiente. Muy válido, hay que reconocerlo, hay que escucharlo, pero no les interesa dialogar con las otras dimensiones. Y vas al espacio de los economistas y también te dicen, bueno, es que la economía es fundamental para el crecimiento de un país, para el desarrollo, si no hay dinero y el flujo, y entonces vamos a hacer cadenas de valor, y entonces no dialogan con los otros. Y también he estado en debates y diálogos de cultura, donde pues tampoco existe esta flexibilidad, pues, a veces estas ganas de escuchar qué tienen los otros que decir. Por eso para mí, digo, es muy importante que hablemos de un diálogo entre un diálogo intergremial, para ver cómo construimos este desarrollo, porque si no, se vuelven pequeñas islas, pequeños ámbitos de conocimiento, que cada quien desde su perspectiva va a construir la solución, pero no está mirando a las otras, y entonces no hablaríamos de desarrollo sostenible de manera integral. Tengo un buen amigo que seguramente conocerán algunos de ustedes, se llama Jorge Melguizo, es de Medellín, y él dice que cuando hace un plan de cultura, lo primero que pregunta es quiénes, les dice, aquí no lo puedo ver, ni hay esa interacción física, pero, o presencial, pero dice, levanten la mano los que son del grupo de la cultura o del gremio de la cultura. Y si más de la mitad del auditorio levanta la mano, él se levanta y se va. Dice, no podemos hacer un plan de cultura con la gente de cultura. Ya nos hemos escuchado mucho. Ya sabemos, a veces cometemos errores de canibalismo entre nosotros. ¿Por qué no oímos para hacer un plan de cultura, lo que decía yo, al urbanista, al profesor, al educador, al ambientalista? O sea, ¿por qué no generamos ese diálogo conocimiento para entender las problemáticas de distintas dimensiones? Bueno, un poquito eso es este diálogo hablando de los territorios. Y voy a pasar al siguiente punto.
2 puntos más para terminar esta primera parte de la charla y ver si hay tiempo para un poco de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa con la cultura y los objetivos de desarrollo sostenible? Como les decía yo, venía desde 2013 una serie de organismos a nivel global que querían impulsar un objetivo que hablara sobre cultura. Y bueno, pues ese diálogo se dio o se ha dado un poquito a fuerza, pero se han ido construyendo elementos. CGLU, la organización para la que colaboro en la Comisión de Cultura, ha creado un documento que me parece que lo voy a compartir para que también todos lo tengan, que es un documento que habla sobre el papel de la cultura en los 17 objetivos de desarrollo. O sea, establece objetivo por objetivo un vínculo de cómo la cultura contribuye con ese objetivo y cómo ese objetivo contribuye con la cultura. O sea, cómo genera, al hablar de diálogo hablamos de comunicación, al hablar de comunicación hablamos de esta interacción de yo mando y recibo. Entonces, cómo la cultura y puede establecer este tipo de interacción, y así como ahorita hablaba con los 9 compromisos de Cultura 21 Acciones, este documento habla de la cultura en los 17 objetivos de desarrollo. Y también, o sea, cómo con la cultura podemos contribuir al tema del hambre, cómo podemos contribuir al tema de la pobreza, cómo podemos contribuir al tema de la economía solidaria y el trabajo justo, cómo podemos contribuir desde la cultura a los temas de la innovación tecnológica y viceversa, cómo con estas herramientas podemos fortalecer o mejorar la condición de quienes trabajan o trabajamos con la cultura. Es un documento bastante interesante y da esta visión ya más en el ámbito puntual y específico sobre como ciertas estrategias. Y la misma página de internet de CGLU, de la Comisión de Cultura, tiene un apartado de buenas prácticas y documenta más de 250 buenas prácticas y las vincula a alguno o algunos de los objetivos de desarrollo. Por ejemplo, hay una buena práctica que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la reconstrucción de una ciudad en Indonesia. Después de un tsunami, la ciudad quedó prácticamente devastada y habla de un movimiento que hubo de estudiantes de arquitectura que se juntaron para poder establecer estrategias de reconstrucción del patrimonio de la ciudad. Es una ciudad de más de 500 años que había quedado devastada y todo su patrimonio cultural había quedado destruido. Entonces, como los jóvenes se juntan, aprenden oficios como carpintería, hablo de jóvenes arquitectos, aprenden herrería, aprenden diversos oficios cuasi artesanales para entre todos hacer jornadas de reconstrucción del patrimonio cultural de esta ciudad y poder dejar en mejores condiciones este patrimonio y este legado de sus antepasados. Como buena práctica, hay muchas, pero es una de las que pongo como ejemplo porque me gusta entender cómo desde una perspectiva profesional se puede mejorar la calidad de vida de una ciudad hablando específicamente de un tema que es el patrimonio cultural. Otra buena práctica, que es de las que me gusta mucho, es un grupo de artistas mexicanos que viven en el norte de México, en un estado que se llama Tamaulipas, y es uno de los estados más violentados por el narcotráfico, no de ahorita o desde que empezó esta absurda guerra del narco que vivimos en México, que es una tontería, pero sí es una ciudad que desde que yo era niño escuchabas como en Tamaulipas los narcos mataban en las calles, o sea, no, después ya se hizo todo el país, pero en esa época se focalizaba en 2 o 3 lugares del territorio y Tamaulipas era uno de ellos. Y bueno, estos muchachos artistas lo que hacen es identifican retenes del narco, donde el narco se establece en carreteras, en caminos, para detener a las personas y cobrarles algo o extorsionar o hacer alguna acción en contra de la propia población. Y estos muchachos, ya que identifican estos retenes, se paran al lado de los narcos y empiezan a hacer
como una especie de sociodramas. Actúan y empiezan a hacer actuación que empieza a jalar a la gente y que, bueno, poniendo en riesgo su propia vida, neutralizan la acción de los narcotraficantes a través de la cultura, porque generan que las personas se acerquen a esos espacios. Y algo que inhibe la violencia, hablando de estas dimensiones, también lo dice Jorge Melguizo hablando de Medellín, es que los ciudadanos nos apropiemos del espacio público. Si los ciudadanos no nos apropiamos del espacio público, abandonamos las calles, estos espacios los van a ocupar los malosos, los van a ocupar quienes no quieren que la sociedad se desarrolle de manera plena. La mejor manera de que inhibamos los actos de violencia es que los ciudadanos nos apropiemos de la ciudad y perder el miedo. Que eso es un poquito de lo que voy a hablar al final de esta charla. Pero bueno, decíamos, hay este diálogo entre objetivos de desarrollo y cultura. Les voy a pasar la página y les voy a pasar ejemplos de cómo se han documentado estas buenas prácticas en diversos lugares del mundo y que establecen ya mecanismos muy puntuales como ejemplos de qué puede trabajarse en las ciudades con la cultura y cómo contribuyen esto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo. ¿Qué es lo que importa en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible? Lo que importa es, o esta Agenda 2030 de la ONU, lo que importa son dos cosas: saber cómo contribuimos con esa agenda y localizar muy bien las experiencias. Eso es lo que la ONU genera con todos sus documentos y está como buscando. Cómo las acciones empresariales, individuales, de gobiernos locales, subnacionales o nacionales, las mismas organizaciones de la sociedad civil, los artistas, como todos los diversos actores sociales estamos haciendo o contribuyendo al logro de los objetivos. Porque en la suma de todo eso es como se van a alcanzar estos 17 objetivos. Esa sería, digamos, la preocupación máxima. Por eso la Comisión de Cultura construyó esta herramienta un poquito como para poner en la mesa cómo se está generando a nivel global en distintos lugares del mundo estas pequeñas acciones que contribuyen con un objetivo. O sea, no va a haber algo que hagamos que contribuya con los 17, eso es imposible. O sea, cada quien tiene que elegir su propio objetivo y contribuir con él, uno o dos objetivos y contribuir con ellos desde las distintas trincheras. Entonces, y a partir de ahí se han generado diversos documentos de la implementación de la Agenda 2030, todo esto de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Bien, por último, obviamente, ya no quiero hablar tanto del tema del COVID famoso, de hecho, he intentado suprimir hasta la palabra en diálogos que he tenido últimamente. Ya llevo 3 meses hablando de esto y ya no estoy tan contento. Y ahora con la encomienda que tengo para trabajar en Puebla, pues con mayor razón. Mi pensamiento está 24/7 en función de cómo hacer para poder contribuir a que la ciudad genere mejores condiciones y cómo la cultura puede ser algo importante. Les voy a mandar en la presentación que hice un pequeño esquema que desarrollé donde me parece que existen 4 grandes retos que tenemos que enfrentar las ciudades, los países en su conjunto, a partir de lo que estamos viviendo en la contingencia. El primer reto es el tema de la salud, y la salud desde 2 dimensiones, la salud física y la salud mental. El tema de la salud mental lo he estado pensando mucho, es uno de los temas que más me preocupa, porque la pandemia de la enfermedad del virus nos va a dejar otras pandemias. Nos va a dejar una pandemia del miedo, por ejemplo, de esto he hablado mucho últimamente. El miedo es un tema que se está apoderando de nosotros, o ya se apoderó de nosotros como individuos, y ya lo estamos haciendo de una forma colectiva de tal magnitud que no sé qué tanto sea como generación recuperar algunas cuestiones de perder el miedo a algunas cosas. A veces el miedo al otro. Este distanciamiento necesario, no lo estoy juzgando, es necesario el distanciamiento para no propagar la enfermedad, pero nos ha hecho que todos somos sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario. Más bien, todos somos culpables, perdón. O sea, la persona que está enfrente de mí tiene COVID hasta que no demuestre que no lo tiene.
Y eso me hace que no me toque con nadie, no me toque con mi hija, no me toque con mis amigos, no me toque con... o sea, estamos en un aislamiento que nos ha provocado ese miedo por el otro. Y eso me parece terrible. Y aquí, por ejemplo, la cultura me parece que puede jugar un papel importante. Estoy con una amiga también construyendo una visión para ver cómo desde el teatro de terror, podemos hacer la vacuna para el miedo. Yo le preguntaba a esta amiga un día y le decía, ¿cómo podemos acabar con el miedo? O sea, ¿qué es lo que ella se dedica desde hace muchos años a hacer teatro de terror? Y toma cuentos de Edgar Allan Poe, tiene una compañía de teatro aquí en Puebla que habla sobre el tema de los cuentos de terror, cuentos para no dormir, y yo le decía, ¿cómo le hacemos para acabar con el miedo? O sea, me decía, el miedo se acaba con miedo. O sea, cuando tú enfrentas a tus demonios, cuando tú logras, cuando tú ves una película de terror, logras enfrentar ciertos temores que tienes o lo que estás reflejando por el miedo que sientes al ver tal o cual película, son temores que tú tienes. Y el enfrentarlos elimina esa posibilidad. Entonces yo ya me imaginaba una vacuna contra el miedo, que nos inyectaran miedo para que se acabe con el miedo, ¿no? Así como nos van a inyectar pequeñas dosis de COVID para que se acabe con esta pandemia, bueno, inyectémosle a la sociedad pequeñas dosis de miedo, talleres de teatro que generen y que provoquen a la gente, les ayude a utilizar el miedo como herramienta para enfrentar sus propios miedos. No se trata de andar asustando a personas por la calle, pero sí se trata de que los grupos como niños, niñas, mujeres que viven violencia en sus hogares, adultos mayores, superen el miedo. Esa es, digamos, la primera dimensión. La siguiente dimensión es la seguridad alimentaria. Me parece que, y lo he estado oyendo en los últimos días en distintos foros que he participado, el tema de la seguridad alimentaria está en riesgo y pone en riesgo todo, pone en riesgo el medio ambiente, porque los ciclos anuales de siembra también van a generar conflicto y problemas si no se cosechan de manera adecuada. O sea, digamos, cierta armonía que se está viviendo en el ámbito también del tema ecológico se va a ver afectado, modificado y podría generar ya, o ya está generando de hecho, en algunos lugares, un tema de seguridad alimentaria, de crisis de alimentos, desde el propio consumo de agua, desde tener condiciones para consumir, tener agua potable en distintos lugares marginados de las ciudades. Bueno, hay que tener y hay que atender ese tipo de problemáticas. El siguiente punto que pongo en el ciclo es el tema del trabajo o el empleo, que, bueno, pues sabemos que hay mucha gente que lo ha perdido en estos días. Se ha hablado mucho esto de la visión un poco eurocéntrica de quédate en casa y piensa y reflexiona y vive y aprende y lee muchos libros, pero para una persona que con lo que vive es con lo que vende el día a día, no le es posible estar pensando en esas circunstancias. O sea, no es opción para muchas personas quedarse en casa. No hay manera de que esto suceda. Y en países como los que estamos nosotros en América Latina, lamentablemente esto es una realidad completa. Y bueno, la gente ha tenido que salir a la calle todos estos días. Hay personas que no han dejado de salir porque tienen que estar en la calle buscando el sustento y la manera de poder acceder a una cuestión económica. Pero tenemos que ver cómo no perdemos empleos y cómo recuperamos lo que tenemos en cuanto a trabajo y en cuanto a seguridad social y en cuanto a muchas cosas. Y la última parte es la certeza jurídica o legal. A partir de esta situación va a haber también muchas complicaciones jurídicas que tenemos que vivir. Entonces, bueno, eso es un poco, y la cultura en cada una de las 4 dimensiones tiene un papel importante, o debemos de encontrar con mucha creatividad e innovación social, que es la palabra clave. En los próximos años, la palabra que va a hacer la diferencia es la innovación social. Esa es la palabra que nos va a permitir entender y encontrar soluciones que abran nuevos horizontes. Y yo creo que aquí la cultura, con su ingrediente de innovación social, podría contribuir a cualquiera de estas 4 dimensiones que he mencionado. CGLU ya sacó un par de documentos sobre todo este tema de COVID. Sacó para las ciudades un decálogo post-COVID-19, CGLU, que habla de 10 principios, donde el 8º es la cultura como papel importante que juega en las ciudades.
y la Comisión de Cultura tiene un primer documento, una primera reflexión, nos convocó a expertos de varios lugares del mundo a dialogar sobre el tema de los equipamientos culturales, sobre el tema de los artistas, de, digamos, las dificultades que se están viviendo en diversos lugares y espacios, y se hablaba sobre un poco sobre esto, sobre cuál va a ser el papel en este momento de la nueva normalidad, de la recuperación o el nuevo desarrollo. Yo ya no sé de qué desarrollo vamos a hablar después de esto. O sea, ¿cómo vamos a entender el desarrollo? Yo creo que no acabamos de entender la dimensión y la implicación negativa. Y el documento más reciente se llama la Carta de Roma. La Carta de Roma, que es un documento que promueve los derechos culturales a partir de 5 principios, que es descubrir las raíces culturales, crear expresiones culturales, compartir las culturas y la creatividad, disfrutar de los espacios y los recursos de la ciudad y proteger los recursos comunes de la ciudad. También les voy a mandar la Carta de Roma, el documento como tal, que promueve estos 5 principios que deben de fomentarse en las ciudades. Lo vuelvo a decir: descubrir, crear, compartir, disfrutar y proteger. Me gustan las 5 palabras, porque las 5 palabras nos llevan a que la ciudad es como el gran foro de los ciudadanos para que la cultura se pueda manifestar y pueda ayudarnos a, pues, a ver el mundo de otra forma y verlo de otro modo. Bien, pues un poco hasta aquí el hablar un poco de desarrollo. Una vez que charlé hace unos días de esto también, me decían que era yo un poco fatalista, que no era para tanto. Espero ser un poco fatalista. Mi trabajo como secretario de Bienestar ahorita en el municipio de Puebla, se lo he dicho a la gente con la que estoy, es pensar en lo peor para estar preparado para lo que pueda venir en un escenario muy negativo, porque si creo que todo va a salir bien y no sale tan bien como yo esperaba, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, frente a una situación donde nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe qué tiene que hacer, que nada más nos estamos viendo unos a otros como, ¿y ahora qué hago? Lo que sí he estado preparando es preparar escenarios negativos. Digo, llevo muchos años haciendo planeación con gobiernos locales, llevo 20 años trabajando el tema de la planeación local, entonces siempre tienes que poner escenarios negativos para poder tener para todo, ¿no? Porque si no, si nada más te preparas para lo bueno, pues cuando viene lo malo no sabes qué hacer. Entonces es un poco el diálogo que quería compartir y las reflexiones que hemos hecho. O sea, me gusta empezar siempre explicando bien de dónde viene el concepto de desarrollo sostenible para que se entienda cabalmente y por qué hablar de un cuarto pilar del desarrollo. Porque en todos los documentos que les voy a mandar van a encontrar este discurso recurrente de la cultura como cuarto pilar, pero mucha gente lo dice y lo repite, y lo digo en términos no para ofender a nadie, pero no entienden cuál es el origen de por qué el cuarto pilar, o sea, a qué se refiere y cómo verlo de esta manera integral, que es necesario también. Y luego estos 9 compromisos que les mencioné uno a uno, cómo se establece un diálogo de tú a tú entre la cultura y cada uno de estos 9 elementos para poder tener sociedades y ciudades y territorios más sostenibles. Bien, pues un poquito hasta aquí. Les voy a compartir los documentos de todo lo que he hablado. Nada es mío. Son documentos que se han construido por expertos de todo el mundo. Es un trabajo de muchos años. Yo puedo ponerle algunas palabras, pero finalmente es un gran esfuerzo y todos esos documentos, bueno, cada quien los podrá leer y entender desde su propia experiencia, podrá encontrarle. Lo interesante de esto es que cada quien le encuentre sentido a lo suyo. No les quise venir a compartir el sentido mío, los vine a invitar a que a partir de esta visión cada quien encuentre su propio sentido de cómo entender la cultura como elemento fundamental del desarrollo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Como siempre, muy motivador, muy claro. Realmente es poco el tiempo para aprovecharte, pero seguramente generaremos otra instancia. Tal vez aprovechando tus últimos minutos, si te parece, no sé si Jorge y Rafael, si por ahí quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo también, primero agradecer a un montón de gente que está saludando por el chat de YouTube. Son aproximadamente 85 personas las que han estado conectadas hasta el momento. Ahí en el chat ya se compartí
compartimos, va el enlace de CGLU, de la Agenda 21, la Comisión de Cultura. En esos enlaces hay muchos de los documentos que Enrique ha estado mencionando, algunos otros nos los va a pasar Enrique y los vamos a compartir con los alumnos de la diplomatura, y para los que quieran que esos documentos que no están cursando este año, obviamente saben cómo comunicarse, si no yo ahora voy a poner correo en el chat de YouTube para que estemos en contacto para los que quieran acceder a ese material que en la mayor parte está disponible online. No sé si Jorge o Rafa por ahí tienen alguna cosa que preguntar o comentar, y me imagino que ya estamos en tiempo, así lo despedimos a Ahí abro. Dale. Muy breve, porque sé que tenés poco tiempo, Enrique. No, aquí estamos. Agradecerte mucho la exposición, de verdad que fue un aporte muy interesante, una visión muy integral, donde incorporás la cultura al desarrollo, que la verdad que siempre cuando uno habla de desarrollo queda un poco relegado, ¿no? Y retomando un poco de lo que hablabas, de lo que es la comida, el desarrollo y el territorio y la cultura, me pareció muy sabroso la visión que nos diste. La verdad que muchas gracias en primer término, Enrique, personalmente y en nombre de todos los asistentes. En segundo lugar, me pareció algo que mencionaste que me pareció muy interesante, que es la perspectiva de la gobernanza en el desarrollo. Y me parece que muchas veces los gobiernos locales se enfrentan en esta circunstancia de cómo construir esa gobernanza y trabajar la cultura y el desarrollo. A lo mejor podrías hacernos un poquito algún comentario adicional sobre este tema, que nos dé algunos elementos o algunas pistas. Por ahí las personas que participan en esta diplomatura, por ahí algunos están vinculados al sector público, otros tienen ganas e intereses de hacer cosas, y bueno, si pudieras explayarte un poquito más, te lo agradecería. Claro, claro, miren, con gusto. También el concepto gobernanza me parece que es como el término de desarrollo, muchas veces mencionado y entendido cada quien desde su perspectiva, su propia experiencia. No quiero decir con esto que no haya una definición concreta de gobernanza, hay muchas definiciones de gobernanza, y es a lo que le llamo yo la palabra concepto. La misma palabra cultura es una palabra concepto. Cuando le pides a alguien que te defina cultura, bueno, vas a encontrar muchas formas distintas de explicarla o de decirla. Y cada quien, decía yo también, desde su experiencia, ya sea personal y o profesional, definimos este tipo de palabras. Gobernanza como tal, que tendría que ver con esa tensión que existe entre lo público y lo privado, desde esa perspectiva lo voy a plantear yo, porque repito, también se puede entender de muchas formas, pero un poco el abordaje que este documento contiene implica esta tensión permanente entre el ámbito público y privado, que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, que tiene que ver con una serie de cuestiones del territorio mismo. Hablábamos de la violencia que pueden vivir las ciudades o los territorios también. Ejemplos, bueno, yo conozco un ejemplo muy particular con el que trabajo desde hace 9 años, y que es un proyecto que quiero y admiro mucho, y es un proyecto que empezó con el fútbol. Es un proyecto que empezó con un hombre que quería para su barrio, una villa muy marginal, muy vieja, muy antigua en Puebla, de casi 500 años el barrio, pero que llegó a ser durante alguna época la zona roja, o sea, la zona de la prostitución, donde había, bueno, pues mucha violencia. Cuando yo era niño, era el lugar donde nadie podía meterse, no entraba ni la policía, o sea, no había manera de entrar a esa zona, era muy peligrosa. Y un hombre, ya más para este lado, que había pertenecido a parte de estas pandillas o crews que se habían construido de mucha violencia, de mucha droga, de mucho consumo de estupefacientes, él pidió una cancha de fútbol, porque el fútbol, bueno, como en Argentina, a ustedes que les vamos a contar, se construye mucha comunidad. Y le pusieron una cancha de fútbol rápido, o de fútbol 7, creo que se llama también. Soy poco futbolero, he de confesarlo, perdón, no me vayan a criticar todos los argentinos, todos mis amigos argentinos igual me dejan de hablar, pero bueno, soy poco futbolero. Y entonces llegó un niño y le dijo, él tenía las llaves de la cancha, entonces llegaban los niños y le decían,
a él ya falleció este hombre, le decían el Díaz, oye Díaz, déjanos jugar, y entonces abría, y los niños acostumbrados a que siempre tenían que pagar por algo, le decían los niños, ¿cuánto me vas a cobrar por usar la cancha? Porque otros líderes de ese barrio extorsionaban a los chiquillos y les cobraban para tener ellos un dinero pues, no tan bien habido, porque además estaba en un espacio público, es un parque público. Y él dijo, ok, es cierto, la próxima semana vienen y les voy a cobrar, tienen razón. Y la próxima semana llegó y él llevaba un bonche de libros y les dijo, lo que tienen que pagar son 15 minutos de lectura para poder jugar fútbol. Si no leen 15 minutos, no van a jugar. Y a partir de ahí creó primero lo que era la caseta de policía, que estaba abandonada, que había vivido ahí gente de la calle y que había habido, bueno, se consiguió que el municipio se la diera en comodato y es ahora una biblioteca pública pequeñita. Es un espacio de lectura que está enfrente de la cancha de fútbol, entonces los niños van, leen y se van a la cancha, y generó todo un modelo de, ¿cómo decirlo? Pues a partir de la lectura, la cultura, llevaba artistas de teatro, o sea, permanentemente era un excelente gestor, y no cultural, un gestor, en el amplio sentido de la palabra, con muchas, o sea, un interlocutor que igual traía a rectores de universidades, que a la gente de otros barrios, o sea, con un poder de convocatoria impresionante, un tipo que no había acabado la preparatoria, y lo que hizo fue gobernanza del territorio, se dejó de vender droga ahí, bueno, bajó mucho la venta y consumo de drogas, y entonces es un ejemplo de cómo gobernanza territorial en un espacio pequeño se construye a partir de una iniciativa deportivo-cultural, ¿no? Lo supo combinar muy bien, a los niños les fomentó el hábito de la lectura y el interés por la lectura. Digo, quise poner este ejemplo, que además es un ejemplo que sentimentalmente me llega, porque lo pude compartir con este hombre parte de este proyecto, un poquito, y pudimos caminar juntos en este proyecto. Ahí está, ha tenido sus altibajos. Cuando él murió, bueno, pues se perdió continuidad en algunas cosas, pero el tema es cómo construimos cómo generamos en nuestro microespacio esta gobernabilidad. Y vino desde la sociedad civil, no es un proyecto cultural financiado por ningún estado, bueno, le dieron el espacio, pero bueno, ahí está. Y me parece que son los proyectos y las iniciativas que duran más, porque son hechos por la propia sociedad. Los gobiernos tienen fecha de caducidad, como el yogurt, saben qué día empiezan y qué día terminan los gobiernos. Entonces, hasta ahí llegas. Pero los alcances y logras esa construcción con la ciudadanía y logras que la gente se apropie, me parece que logras continuidad y permanencia de estos. Este es un pequeño ejemplo, pero bueno, podríamos platicar cosas más globales, ¿no? El caso de Medellín con los parques biblioteca, los faros de Oriente en la Ciudad de México. O sea, hay muchos espacios donde la cultura ha sido detonador de orientar. Porque yo, cuando el Mike se llamaba, bueno, Miguel, le decíamos el Mike, él me decía, es que sí, me decía, carnal, sí, carnal, quiero que los chiquillos dejen de consumir drogas y yo voy a hacer. Yo le decía, oye, tú no eres nadie para decirles que no consuman drogas, ¿eh? Tú nada más pones otra opción, ellos al final tendrán que elegir, porque ¿quién eres tú para decir que el mundo que tú les ofreces es mejor que el otro mundo que están viviendo? O sea, yo pensaría que sí, o sea, no estoy diciendo que es mejor consumir drogas que jugar fútbol o leer, por supuesto que no lo diría nunca, pero de la realidad de estas personas, ¿qué es mejor para ellos? Entonces yo le decía, tú no eres nadie para decirle que es peor persona porque consume drogas y no lee, tú lo único que tienes que hacer es darle otra opción a los niños. Si después de esa opción el niño opta por seguir consumiendo drogas, no puedes hacer nada. O sea, el entorno que le rodea, o sea, no puedes hacer nada con todo lo que es mucho más grande que uno mismo en estas cosas. Pero bueno, ese es como un pequeño ejemplo. Bien. Muchas gracias, Enrique. Muy, muy demostrativo el ejemplo y la experiencia. Muchas gracias. Muy claro. Rafa. Bueno, Enrique, primero agradecerte. La verdad que es un placer, un gusto escucharte. Tenemos varias lecturas para hacer a partir de tus palabras. No, simplemente si nos podés hacer alguna referencia de la importancia de los líderes en relación, líderes del sector público y líderes CEOs de empresas que están surgidos del seno de la vida comunitaria y
cómo pueden ellos poner en diálogo estos distintos gremios de los que vos hablabas, ¿no? Los distintos sectores que pueden poner en diálogo para que la gobernanza sea posible, para que estas cuatro patas estén íntimamente ligadas y generar un desarrollo sostenible en los términos en los que has podido expresarnos. Sí, bueno, pues finalmente la voluntad política es fundamental, efectivamente, y no solamente me refiero a la clase política. La voluntad política, hablando como forma de interacción humana, como se debe de entender la política, porque podemos hablar de las políticas de una empresa también, ¿no? O sea, como decías, como un líder empresarial desde su perspectiva y qué voluntad política tiene un líder empresarial para hacerlo. Pues yo desde ahí cuestionaría la misma definición de líder. Para mí un líder no es aquel que sabe dar órdenes, sino el que sabe poner a cada quien en su lugar. Entonces, si encontramos a la persona que establezca y ponga a cada quien en el lugar a dialogar cada uno de los términos, me parece que esa sería como la clave para decir que alguien verdaderamente es un líder, porque está logrando precisamente el que se interactúen todos para un bien común, digámoslo así. Aunque la palabra también está muy trillada, al menos en México, la palabra ya tiene hasta tintes partidistas en algún caso, pero bueno, para no entrar en detalles políticos, sí decir cómo convencer o sea, dónde encontrarlo no lo sé. Sé que hay personas que lo han hecho y lo han hecho muy bien, pero cómo motivar este tipo de cosas, pues encontrando, lamentablemente las motivantes siempre se encuentran en el beneficio que cada líder quiere obtener, y lo voy a decir tal cual, lo pienso. Como dice Joaquín Sabina, voy a decir lo que pienso sin pensar lo que digo tal vez, pero tú cuando llegas con un político y le ofreces algo, él te dice, ¿y yo qué gano políticamente? Tal vez yo ahora tengo tal cargo, pero quiero ser otra cosa en mi futuro político. ¿Esto cómo me va a contribuir? Y un empresario te va a decir, ¿y yo qué gano en la utilidad de mi empresa? Porque yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Yo necesito ganar dinero, porque una empresa, el fin último de una empresa es obtener utilidades. Entonces, en muchas ocasiones, lo que hay que encontrar es cómo ellos pueden encontrar beneficio a esto, en esas dos perspectivas, sin pervertir el modelo, porque si no también lo perviertes y perdón que lo diga así, lo prostituyes para un lado o para el otro. Entonces, ¿cómo hacemos que estos líderes o personas que encabezan una organización, llámese pública o privada, encuentran en que este diálogo les va a ser más rentables porque con los que interactúan van a estar mejor? Ese tendría que ser la definición, yo creo, sin tampoco hablar de bondad absoluta y humana y espiritual. Digo, cada quien puede creer en ello, pero no estoy ajeno a esto, pero, o sea, hablando de resultados materiales, porque los líderes también siempre buscan resultados, ¿no? Te dicen, a ver, un poco el costo-beneficio, o sea, ¿esto qué me va a dejar? ¿Cómo lo voy? O sea, en el mejor, insisto, hablando en el más puro y bien sentido de la palabra, porque un gobierno tiene 3, 4, 5 años y tiene que dar resultados en ese periodo de tiempo. Entonces, él busca que haya resultados y así debe ser. Un empresario tiene que responder a un consejo de administración o tiene que responder a una instancia siempre ¿qué hice para que hubiera más rentabilidad? Entonces, yo creo que demostrar que hay otro tipo de rentabilidad, que la rentabilidad social tiene una ganancia, que los distintos actores y personajes reciban beneficios de otra índole, no solamente económico o no solamente político, puede redituarnos a todos y en esa medida poder tener mejores condiciones, pues eso me parece que, no sé si respondí la pregunta y si la entendí bien, pero yo creo que tendría que ir por ahí. Yo soy contador público de profesión original, entonces me la paso buscando cómo cuantificar. Ustedes conocen los estados financieros y el balance de la empresa. Bueno, pero yo les digo, se puede hacer un balance social. O sea, en lugar de poner unidades económicas o unidades monetarias, construyamos otra unidad. Todo lo queremos medir con dinero, pero si podemos medir o encontrar la manera de medir el beneficio social de otra forma, en número de horas, en número de carcajadas, en número de llantos por una obra de teatro, por no sé, estoy siendo hasta cursi, carajo, pero ¿cómo encontramos ciertos mecanismos de comunicación que nos den unidades de medida, que la gente diga, esto es rentable también? No solamente porque me deja dinero
o no me deja dinero, sino porque me está dejando otro tipo de beneficios. Ojalá haya respondido, perdón si no respondí. Pero bueno, si no charlamos otro día, yo estoy abierto cuando me inviten. Yo aquí estoy ahorita porque me pusieron una cosa de trabajo, pero si no hacemos como mis amigos españoles, un teleaperitivo. Sacamos nuestras cervezas y nos ponemos aquí a platicar con ustedes, me digan, yo encantado. Sí, bueno, gracias Enrique, porque, y lo que de paso le contamos a todos los que nos están siguiendo, que son casi 70 y pico de personas, entre nuestros alumnos y gente, de invitados de toda la provincia y de otros lugares de Argentina, lo que estamos tratando de hacer con la diplomatura desde que comenzó es justamente lo que estamos haciendo. Ahora además con la tecnología estamos aprovechando la oportunidad de algo que tal vez se nos haría más dificultoso por la cuestión de los costos de movilidad, pudiendo aprovechar con intelectuales o referentes o compañeros y compañeras de toda América Latina, pero también siempre con un anclaje de lo que son los desafíos y de nuestras localidades de Córdoba principalmente, con la cual estamos aprendiendo, sobre todo, ¿no? La idea es que nosotros acercamos gente que conocemos que tiene un recorrido y propuestas o ideas, pero sobre todo sabiendo que eso es un complemento de los esfuerzos que están haciendo, que son muchísimos, todos los gestores y gestoras culturales públicas, del sector independiente y privado, y más aún en este escenario en particular, ¿no? Así que seguramente le avisamos a todos, a todas, que por ahí no están haciendo este año la diplomatura. Vamos a tener otras instancias abiertas. La primera, la que va a seguir, en realidad ya hicimos una que fue de asesoramiento para el Fondo Desarrollar, un fondo del Ministerio de Cultura. De paso te cuento, Enrique, que es una nueva línea, pero que además salió para apoyar a los sectores independientes, autogestivos, más vinculados a la economía y la cultura, que se presentaron más de 500 postulaciones, creo que va a haber unos 150 fondos y lo van a ampliar. Hacemos esta actividad de hoy y vamos, de paso ya le avisamos y te invitamos a todos los que nos están escuchando. El 15 de julio vamos a estar con Víctor Vich, que es un docente investigador de Perú, que viene siendo también muy pródigo su trabajo de investigación y producción en términos de la gestión y las políticas culturales. Eh, Así que vamos a tener otra instancia más abierta para compartir y seguramente en este ida y vuelta que estamos teniendo con Villa María, con Villa Ciudad Parque, con La Calera, con Río Ceballos, nosotros estamos justamente a disposición de ellos para ayudarlos y para, en todo caso, desde nuestro trabajo de la universidad pública, hacer este puente contigo y con un montón de otros compañeros y compañeras más para ayudarlos a poder encontrar más y mejores estrategias al desarrollo de sus políticas culturales, justamente esta visión integral, ¿no? No pensando solo en el campo de la cultura vinculada al artístico, sino también a los grandes desafíos de inequidad y desigualdad que tienen nuestros territorios. Así que nuevamente agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Les cuento que apenas el año pasado estuvimos en Santo Andrés, en lo que fue la reunión de la Comisión de Cultura de la red de Mercociudades, que es una red muy importante, que acunó esta idea de la cultura como un cuarto pilar del desarrollo durante todo el año 2019, de los cuales hubo varias declaraciones, en los cuales les pedimos que busquen ahí. Nos encontramos, Enrique, y casi comiendo, yo tuve un día y medio donde fuimos a presentar en nuestra propuesta de diplomatura online, que ahora por la situación del COVID efectivamente la estamos haciendo online. Enrique, desde el primer momento, casi sin conocernos, nos se puso a disposición y yo justamente después nos quedamos pensando que en algún momento del 2020 íbamos a concretar este encuentro. Gracias nuevamente. Todo el material apenas puedas me lo pasás y yo lo comparto con los estudiantes. Todos aquellos, ahora yo voy a poner en el chat, diplopolíticasculturales@artes.unc.edu.ar es nuestro correo, y si no, buscan Diplomatura en Políticas Culturales, UNC, Facultad de Artes, Facultad de Ciencias Sociales, que son nuestras dos facultades organizadoras, y van a encontrar en nuestro sitio, en nuestro correo, y nos piden ahí el material. A los estudiantes de esta corte, de esta edición, nosotros por el aula virtual, por la mensajería del aula virtual, le hemos enviado el enlace para sumarse a este espacio virtual para terminar el encuentro de hoy, estos últimos 30 minutos que nos encuentran,
charlando y conversando, escuchándolos un poco a ellos con la participación mía y de Jorge Pellisi para el cierre, así que le pedimos a los estudiantes de esta corte que ya se vayan sumando ahí a partir del enlace que hemos compartido. Enrique, pero muchas gracias. Lo Gracias mejor a ustedes. en tu gestión ahora a cargo de bienestar social y bueno, un saludo a todos los hermanos mexicanos en este momento tan duro y sobre todo a la ciudadanía de tu ciudad. Gracias. Un abrazo y muchas gracias por todo. Buena tarde. Igualmente. Gracias a ti y espero que nos veamos pronto. Nos veremos pronto. Gracias. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Franco. Gracias, Jorge. Gracias a los compañeros Rafa. del Consejo Deliberante que nos están, y a los compañeros que nos están asesorando y nos ayudaron para esta transmisión también de tu equipo, así que muchas gracias ahí a la VIR también que nos está siempre dando una mano. A disposición, lo que necesite. Muchas gracias, Rafa, por todo el apoyo técnico que nos has brindado y por tu presencia. A Virginia, que ha estado allí atenta a las cuestiones, parte del equipo de Villa María, también a ella, Virginia Rainieri. Así que bueno, Enrique, un placer. En cualquier momento nos vemos nuevamente. Gracias. Chao. Adiós, adiós. Chao. Bueno, saludos, cortamos la transmisión de YouTube. Les mandamos un abrazo a toda la gente que tiró buena onda. Y bueno, saben ya dónde encontrarlos. Hasta luego.